¿Quieres saber cómo crear una paleta de colores impactantes? Pues estás en el lugar correcto. En este video te mostraré cómo crear una paleta de colores efectiva y te daré algunos ejemplos de marcas populares que utilizan paletas de colores bien diseñadas para cautivar a su audiencia. Hola creativos, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del color. Antes de comenzar, es importante conocer los diferentes tipos de paletas de colores que se utilizan en el diseño para crear composiciones visuales atractivas. Algunos de los tipos más comunes son los siguientes. Estos son colores que se encuentran opuestos en la rueda de colores, creando un fuerte contraste. Un ejemplo de una marca que utiliza una paleta de colores complementarios es Fanta, con su combinación de colores naranja y azul, tal como lo vemos ahora en pantalla. Estos son colores que se encuentran cerca uno del otro en la rueda de colores, creando una sensación de armonía y cohesión. Un ejemplo de una marca que utiliza una paleta de colores análogos es McDonald's, con su combinación de rojo, amarillo y blanco. Estos colores cercanos se fusionan y forman este tipo de paletas de colores que normalmente armonizan muy bien. Estos son tres colores equidistantes en la rueda de colores, creando un equilibrio visual y una sensación de energía. Un ejemplo de una marca que utiliza una paleta de colores de triada es Burger King, con su combinación de amarillo, rojo y azul. En la imagen podemos observar cómo estos colores se complementan para formar esta combinación. Otro tipo de paleta de colores que puedes utilizar es la paleta monocromática. Esta paleta se basa en un solo color, pero se juega con diferentes tonalidades, saturaciones y brillos de ese color para crear una variedad de matices. Un ejemplo de marca reconocida a nivel mundial que utiliza una paleta monocromática es Coca-Cola, y es que la marca emplea diferentes matices de rojo en sus portales web, redes sociales, publicidad impresa, entre otros, logrando así una identidad única e impactante. Una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido. Ahora que conocemos algunos tipos de paletas de colores, vamos a aprender cómo crear una propia. Aquí hay algunos pasos sencillos que debes seguir. Define la atmósfera. Antes de seleccionar los colores, piensa en la atmósfera o la sensación que deseas transmitir con tu diseño. ¿Quieres que sea alegre, sofisticado, relajante o energético? Esto te ayudará a guiar tus selecciones de colores. Escoge los colores base. Una vez que hayas definido la atmósfera deseada, selecciona uno o dos colores base que servirán como punto de partida para tu paleta de colores. Puedes utilizar la rueda cromática para encontrar colores que se complementen entre sí o que sean análogos. Agrega colores complementarios. Después de seleccionar los colores base, puedes agregar colores de acento que complementen y realcen los colores base. Estos colores complementarios pueden ser utilizados para destacar elementos importantes en tu diseño, pero no debes olvidar que siempre debes dar prioridad a los colores base que hayas elegido. Experimenta con combinaciones. No tengas miedo de experimentar con diferentes combinaciones de colores. Puedes probar con diferentes tonalidades, saturaciones y brillos para encontrar la combinación perfecta que se ajuste a tu diseño y a la atmósfera deseada. Así que si no te sientes conforme con el resultado obtenido, siempre puedes probar con otras combinaciones que reflejen de mejor manera el mensaje que deseas transmitir. Utiliza herramientas en línea. Si te sientes abrumado, puedes utilizar herramientas en línea como paletas de colores generadas automáticamente en sitios web que te proporcionen paletas de colores predefinidas. Estas herramientas pueden ser una gran ayuda para inspirarte y encontrar combinaciones de colores que funcionen muy bien. Aquí te puedo sugerir páginas como Adobe Colors o Colors. En ellas encontrarás una variedad de herramientas que te permitirán crear paletas de colores sumamente llamativas. En Adobe Color tendrás a disposición distintas formas de combinación de colores como las que te mencioné al inicio del video, y en Colors será cuestión de dar clic en empezar a generar y tendrás que ir presionando únicamente la barra espaciadora para crear miles de combinaciones de colores. Incluso cada color te dará los códigos en diferentes formatos de color para que los puedas usar en tus proyectos. Estas dos herramientas son gratuitas, así que no dudes en usarlas. Solo recuerda no desviarte de la sensación que deseas transmitir mediante los colores seleccionados.
Y ahora que sabemos cómo crear una paleta de colores, es hora de ver algunos ejemplos de marcas populares que utilizan paletas de colores de forma efectiva para destacar en el mercado. Veamos cómo se aplican algunas de ellas. Apple utiliza una paleta de colores minimalista y sofisticada, con tonos neutros como el blanco, negro y gris, que transmiten una sensación de elegancia y simplicidad en sus productos y su logotipo. Instagram utiliza una paleta de colores vibrantes y alegres, con tonos de rosa, naranja y morado, que transmiten una sensación de diversión y creatividad en su logo y en su interfaz de usuario. Starbucks utiliza una paleta de colores terrosos y cálidos, con tonos de verde, marrón y beige, que transmiten una sensación de naturalidad y calidez en su logo y en su diseño en tiendas. Recuerda que el uso adecuado de color puede tener un gran impacto en la percepción de tus diseños y en cómo se conectan con tu audiencia. Una vez que hayas seleccionado una paleta de colores, asegúrate de usarla de manera consistente en todos tus diseños, ya sea en tu logotipo, sitio web, redes sociales o materiales de marketing. Esto te ayudará a crear una imagen de marca sólida y reconocible. Además, ten en cuenta la psicología del color y cómo los colores pueden influir en las emociones y percepciones de tu audiencia. Por ejemplo, los colores cálidos, como el rojo y el naranja, pueden transmitir energía y entusiasmo, mientras que los colores fríos, como el azul y el verde, pueden evocar tranquilidad y confianza. Asegúrate de que los colores seleccionados concuerden con el mensaje y la personalidad de tu marca. Así que no tengas miedo de experimentar y ajustar tu paleta de colores según sea necesario. El diseño es un proceso creativo y en constante evolución, y es importante estar dispuesto a probar diferentes combinaciones de colores y adaptarlas según los comentarios y la retroalimentación de tu audiencia. Y hablando de audiencia, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido de diseño gráfico. Gracias por llegar hasta aquí, creativos. Soy Juan González y nos vemos en el siguiente video.